lectura a un pronunciamiento que voy a realizar respecto a los hechos de días anteriores de boicot a la jornada electoral. Estimo que es necesario que la opinión de quienes representan a las instituciones de México se escuchen sobre este tema tan importante. Voy a darle lectura y después hacemos comentarios. Respecto a la jornada electoral del próximo 7 de junio y ante las acciones puestas en práctica para boicotear dicha jornada electoral por parte de grupos opuestos a la reforma educativa, entre estos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, considero que el ejercicio del voto es un derecho y una obligación de los ciudadanos, que cada elección es una oportunidad irrepetible para decidir sobre nuestro futuro. Votar significa fortalecer nuestra democracia y participar en la definición de asuntos que afectan nuestra vida cotidiana. Las autoridades en sus diversos ámbitos y niveles deben garantizar el ejercicio pleno de este derecho. Necesitamos que los titulares de las dependencias públicas cumplan con sus funciones institucionales de salvaguardar el ejercicio del voto. La libre expresión de las ideas y las manifestaciones públicas de estas están salvaguardadas por nuestra Constitución y nuestras leyes. El ejercicio de estos derechos debe hacerse de manera responsable por parte de la autoridad y por parte de quienes los exigen. La confrontación, la violencia, los daños y la destrucción de instalaciones públicas o bienes privados dañan la convivencia social, afectan la gobernabilidad democrática y entorpecen la solución de los conflictos. Por lo anterior, primero, llamo al gobierno federal y a los gobiernos de los estados a que a través del diálogo y la aplicación de la ley garanticen que la jornada electoral del próximo domingo se realice con normalidad. Segundo, llamo al gobierno federal, a los gobernadores de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, a que las negociaciones y acuerdos que establezcan con las organizaciones y grupos inconformes sean transparentes. La sociedad tiene derecho a conocer los términos de la negociación o negociaciones del gobierno federal y de los gobiernos estatales con los inconformes. En un régimen democrático, cualquier negociación del gobierno con grupos de la sociedad debe ser pública. Tercero, exijo que las infracciones a la ley cometidas hasta este momento y posteriores que afecten el proceso electoral sean sancionadas y no pasen a formar parte del cúmulo de hechos impunes. Las campañas no pueden ser el tiempo en que todo se vale y después todo se olvida. Cuarto, llamo a todas y a todos los ciudadanos a votar el 7 de junio. Se trata de un derecho y de una obligación cívica indeclinable. Distrito Federal, Ciudad de México, a 4 de junio del año 2015. Es el pronunciamiento que quiero hacer
y quedo a disposición de ustedes por si hubiera alguna pregunta al respecto. Comenzaríamos con Berta Becerra del Sol de México, por favor. Gracias, senador. Este llamado, este exhorto, es debido a que, como nunca, los comicios, las elecciones están inmersas en un estado de violencia. ¿Y qué hace? O sea, por un lado. Y por el otro, este llamado a los gobernadores de Oaxaca, Michoacán y Guerrero. ¿Cuántos meses lleva ya este conflicto, si no digamos años en el caso de Oaxaca, y no se resuelve? ¿No hay elementos judiciales, penales para actuar? Por favor, gracias. Este pronunciamiento es una obligación ética de un servidor público que representa un órgano del Estado y que ese Estado tiene instituciones democráticas. Los hechos que han rodeado recientemente el proceso electoral en muchos estados del país y zonas del país deben ser atendidos con diálogo y con aplicación de la ley. Si hay negociaciones, mediante negociaciones transparentes y no negociaciones ocultas. No se puede aceptar una negociación basada en entrega de prebendas a grupos organizados, gremiales, que utilizan estos escenarios para obtener beneficios. Queremos saber en qué consisten esas negociaciones con ese tipo de organizaciones. En cuanto a situaciones en donde viene de años estos hechos, sin duda que constituyen hechos inaceptables, que son hechos de impunidad frente a la violación de la ley. La sociedad, distinta a estos grupos organizados, tiene derechos a tener una convivencia sana, pacífica, y ha sido alterado este orden de sociedad sana y pacífica por estas organizaciones de manera reiterada, y no puede crearse la impresión de que en nuestro país se viola la ley y no se recibe castigo. Eso es lo que más promueve la violación de la ley, el pensar que cualquiera puede violar la norma y que no va a recibir sanción. Esa es la principal causa de la promoción de la alteración del orden social por establecerse una percepción de impunidad ante los hechos. Jaime Contreras, Grupo Imagen. Senador, coméntanos por favor dos cuestiones puntuales. ¿Hasta qué grado entiendo tu posición ética y tu llamado, etcétera? Pero lo digo con todo respeto, ¿hasta qué grado, senador, va a ser una suerte de llamado a misa en aquellas entidades en donde está declarada una suerte de guerra contra las instituciones, a esas entidades en concreto, en donde CETEC, CENTE o los grupos, o incluso el crimen organizado como Tamaulipas o Jalisco, les tiene sin cuidado lo que diga, con todo respeto, Miguel Barbosa u otros funcionarios públicos u otros artistas u otros líderes de opinión? A la mera hora lo vamos a constatar, como ya lo han venido anunciando desde meses, no nada más con los últimos hechos, sino también con violencia en las últimas horas, que aquí lo estamos padeciendo en diversas entidades del país, senador, no nada más en estas que mencionas. ¿Qué es lo que va a ocurrir más allá de un llamado a la serenidad, al voto, al razonamiento, etcétera? ¿Qué es lo que debemos hacer los mexicanos más allá del gobierno o los gobiernos estatales? Y por último, ¿qué es lo que anticipa Miguel Barbosa Huerta en el día después? ¿Abstencionismo? A ver, primero quiero decirles
que sí va a haber elecciones. Lo que hago yo es un llamado como presidente del Senado. Después del 31 de agosto no lo seré. Hoy soy presidente del Senado y hablo en nombre del Senado de la República, que es un órgano del Estado mexicano que conforma el poder legislativo. Eso es ahorita el llamado que hago como presidente del Senado. Lo otro es que nos quedemos callados, porque son llamados a misa. Lo otro es que haya silencio, que nadie se comprometa con una opinión política, que la ortodoxia venza, que el silencio institucional sea el comportamiento político de todos los políticos profesionales. Yo no soy de eso. Yo no soy de eso. No tengo a mi cargo instrumentos para garantizar el voto. La función es legislativa y ayer dimos una muestra de un hecho legislativo frente a una decisión que consideramos incorrecta de parte del gobierno federal, donde dijimos, no, ya nos olvidamos de la palabra exhorto, exigimos. Y habrá otras acciones, pero de verdad te pido me ayudes a que mi voz se escuche. Vuélvete mi cómplice para que mi voz se escuche, la del presidente del Senado, para que se vea que también hay instituciones que se comprometen más allá de lo políticamente correcto. Más allá. Yo no soy políticamente correcto, ni quiero serlo, qué aburrido. ¿Y en el día después? Ahí voy. El día después habrá resultados electorales, habrá múltiples impugnaciones en proceso de presentación, habrá autoridades legítimas y habrá instituciones electas. Yo no estoy diciendo que hay una catástrofe para que no va a haber elecciones, estoy diciendo que se aplique la ley, que haya diálogo, pero que se aplique la ley, que los hechos violentos, las violaciones a la norma que hasta hoy se han cometido y posteriores relacionadas con el proceso electoral sean sancionadas y no pasen a formar parte del cúmulo de hechos impunes. ¿Ya o más? Tenía 20 preguntas más, pero me imagino que habrá. Yo no tengo hambre. Gracias. Senador, en el marco de este llamado, preguntarle hasta dónde el Estado mexicano puede hacer uso de la fuerza pública para garantizar que se lleven a cabo las elecciones y hasta dónde podría ser un error dado los precedentes del caso Iguala. Bueno, yo quiero decirte que la aplicación de la ley significa la utilización de los instrumentos que la ley tiene para restituir la normalidad legal en la sociedad, ¿sí? De lo que hablamos es de la convivencia social, y la convivencia social ahorita está dominada, para lo que política se refiere, a la competencia electoral y a la elección de representantes y de autoridades. Entonces, quienes tienen los instrumentos de la ley, que la apliquen para que se permita el ejercicio del voto. Eso es. Si para ello hay necesidad de utilizar las fuerzas del orden, primero que se agote el diálogo y después que se utilice las fuerzas del orden solo para garantizar el ejercicio del voto. Solo para eso, no para reprimir, no para generar más violencia, no para generar confrontación. Pero no podemos ver que se impida llevar elecciones en estados completos, que haya la pretensión, o que se haya hecho les digo de manera muy clara, que se haya llevado una presión muy alta en estos días previos para hacer una gran negociación, y ya hecha la negociación desaparece todo, ¿no? No, ya hubo hechos ilegales, que haya sanciones. Ya hubo quienes se dijeron que son los autores intelectuales y los jefes y los comandantes de los grupos que han cometido este tipo de violaciones, que se les sancione. Por favor, si no, ¿cuál es la cultura de la legalidad que estamos instalando en nuestro país? ¿Sí, Claudio?
acusados de narco, que por cierto, sí, no me lo contesté. Yo quiero decirte que ahorita lo que ha resaltado es el tema del bloqueo en etapas electorales. El tema del narco es un asunto de combate frontal al crimen organizado. Ya no narco, al crimen organizado. Ellos influyen, ellos determinan resultados. Que se garantice el voto libre, consciente, razonado, el que decida la sociedad, ¿sí? Y que se ejerza la ley. Yo no estoy hablando que haya diálogo con el narco, estoy hablando que haya diálogo con los grupos de otra índole que están presionando en este proceso electoral. Con el narco no hay diálogo, ahí hay confrontación y hay un asunto de aplicación irrestricta de la norma. Gracias, Berta. ¿Cuál fue la opinión que recibió usted ayer de los observadores electorales, precisamente los de la OEA, respecto a esta situación? Bueno, ellos no nos vienen a dar su opinión, ellos vienen a escucharnos. Y la sesión de trabajo que tuvimos forma parte del trabajo que ellos desarrollan y formará parte del informe que ellos entreguen a la OEA. Ellos ya se han entrevistado con autoridades electorales, autoridades sobre seguridad pública, gobernación, hoy vinieron al Congreso, hubo legisladores de todos los grupos parlamentarios y escucharon los planteamientos de cada legislador o legisladora y forma parte del expediente que están formando. Gracias. Sí. Una fotografía del senador Sofío Ramírez con el candidato del PRI al gobierno de Guerrero. Pregunto, ¿le avisó a usted como su coordinador? ¿Va a quedarse en la bancada? ¿Esto significa que no? ¿Qué sabe? No he hablado con Sofío. Me sorprendió también ver esa foto que se ha difundido, hoy sale en algún medio nacional, seguramente platicaremos con Sofío para poder conocer qué está opinando de todo este escenario. Pero como perredista, ya se le pregunta como perredista, apoyar a un candidato antagónico no es expulsión inmediata. Digo, eso no me corresponde a mí decir, yo no formo parte de la dirección política, y no corre a mi cargo definir si la infracción que cometió Sofío es suficiente para la cancelación de su membresía. ¿Y tendría algún inconveniente de que él siguiera formando parte de la bancada del PRD habiendo apoyado a un priista? Mi opinión es la del coordinador. Esa decisión corresponde al grupo parlamentario. ¿Te parece, no? Ya llegaron. Gracias.